y qué características tenían. Eso, digo, de ahí va a partir prácticamente todo. Adelante. Las físicas eran, por ejemplo, aquellas que se podían observar, más como el dolor muscular o enrojecimiento de la piel. Bien, ok. Cuestiones que, como dice la presentación, pueden observarse y sobre todo pueden salir de puntuaciones empíricas. ¿A qué nos suena puntuación o evaluación empírica? Sobre todo este punto, esta característica. Adelante. Puntuaciones empíricas. ¿Por qué empíricas? Señorita Bárcenas, le comparto la liga de su trabajo. Antes de que se me olvide, por si no lo había visto o no lo había hecho, ahí está. Pero bueno, partiendo justamente de esa experiencia, ¿por qué llamamos a algo empírico? ¿Qué tiene que ver lo empírico? ¿Qué es lo empírico? ¿Tiene que ver con la observación de los hechos? Tiene que ver exacto con la observación básica de un hecho o de, en este caso, al ser una variable observable, de los atributos sobre los cuales nosotros estamos centrando nuestra atención. O sea que, como dice la señorita Citlali, si yo necesito observar de manera empírica, por ejemplo, la estatura de las personas, ¿cómo puedo separarlas? Podría ser de los que son altos a los que son pequeños. Correcto. Y usted, señorita Evelyn, ¿cómo se puede dar cuenta empíricamente? O sea, sin necesidad de un metro o de algún tipo específico de instrumentación, ¿cómo se puede dar cuenta de que alguien es más alto o más bajo que alguien más? Por la observación. Bien, excelente. Eso que es empírico se hace con bases observacionales directas, ¿ok? Y son obtenidas a través de sus respuestas también o de los fenómenos que nosotros vemos. Las otras variables son o eran las que trabajamos y de tipo psicológico. ¿Por qué?
Porque técnicamente, aunque sabemos, conocemos y podemos observar, medir y cuantificar su existencia, por sí mismas no existen, ¿cierto? Esas variables inobservables, que son o pueden llegar a ser puntuaciones verdaderas o grados de habilidad, ojo, habilidad, que los participantes en el constructo que se está midiendo van a obtener, van a depender de qué. Fíjate, sabemos que las características o las variables físicas son todas aquellas que pueden pasar a ser observables, medibles o cuantificables, pero indistintamente por nuestros sentidos. Si yo digo, allá va una persona arriba del promedio de 1,60, allá va una persona arriba de los 80 kilos, allá va una persona de tez blanca, de tez morena, allá va una persona rubia, vea una persona de color castaño, eso yo lo puedo observar, son medidas empíricas. Las variables psicológicas, por ejemplo, usted misma, señorita Evelyn, ¿cómo puedo evaluar si las mismas personas que pasaron con las características que dije son personas inteligentes, son personas afables, son personas dinámicas, son personas confiables, son personas alegres, son personas melancólicas, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Quién me dice? ¿Podría ser por su comportamiento? Ok, eso es cierto. Joven Luis Daniel, lo escucho. De que, bueno, la forma en que, bueno, lo que leímos del artículo que nos mandó es que, bueno, normalmente para medir algún rasgo o característica así, pues ocupamos, pues esas ítems para pues, medir No ese rasgo. necesariamente los ítems, sino más bien los instrumentos, ¿cierto? Ajá, o Si bueno, yo, por ejemplo, sí. tengo la posibilidad de no sé, conocerlo por primera vez, ¿qué es lo que me dice su conducta de usted? El joven Daniel se ve que es una persona, por ejemplo, ahorita, que está tranquilo, que no está sonriente, así, es una persona muy seria, es una persona taciturna, es una persona, y estoy hablando de formas o estilos de personalidad, ¿cierto? Si yo logro ver, por ejemplo, a la señorita Carla Daniela, es una persona dinámica, es una persona activa. Yo veo a Alejandra, es una persona amable, es una persona dadivosa, y así me puedo ir, pero no lo sé. Puedo observar en ustedes la bondad, la maldad, la tristeza, la melancolía, cualquier estado de personalidad o capacidad cognitiva que tienen. O sea, ¿a qué voy? Al hecho de que yo me ponga lentes, ¿me hace eso ya ser una persona inteligente? No, es que, bueno, si nos vamos por eso, pues obviamente sería muy subjetivo todo. Todo Bien, caeríamos en los mismos conceptos que tenemos sobre ciertas cosas y pues no vendría siendo muy fiable. objetiva. La- Sí, objetivo. Ujú. Excelente. Para tal efecto nosotros, como no podemos observar esas características, tenemos que recurrir al uso de instrumentaciones, ¿cierto? Y a partir de esas instrumentaciones y en función a las puntuaciones obtenidas en ese constructo, podemos decir quién es qué en cada uno de estos niveles. Bien, las principales teorías de los test, en este caso que vamos a analizar, es la teoría clásica. La teoría clásica de los test nos dice algo. ¿Alguien me puede decir lo que evaluó o trabajó de Charles Spearman? En lo que pudieron leer o trabajar. Evelyn, ¿anda por allí? Sí, profe. ¿Algo leyó, vio usted de Charles Spearman? No está Marlene, ¿verdad? Mm, ok. Bien, le platico. Charles Spearman consideraba que la relación funcional entre puntuaciones empíricas o observables y las puntuaciones verdaderas van a estar también definidas o trabajadas por lo que se conoce como el error. De hecho, nosotros en psicometría, después de trabajar las medidas de confiabilidad y validez, sobre todo después de confiabilidad,
platicamos de lo que era el error, como tal, no un margen, porque mucha gente habla del margen de error, pero si hablamos del error estándar del promedio o el error estándar de la media, que tiene que ver con una relación de distinciones puntuadas entre los valores que se obtienen en función a los resultados de nuestros instrumentos y las relaciones empíricas que de ellos se obtienen. Ahora, en este modelo lineal, cada una de esas puntuaciones observables va a ser igual a la puntuación verdadera más la puntuación obtenida con error. ¿De dónde va a salir este error? Pues bien, aunque pareciera una mentira, va a salir justamente del puntaje verdadero. ¿Qué quiere decir? Que las acciones de una persona que responde a una prueba o un test en un momento concreto pueden llegar a verse afectadas por factores muy diversos que en ocasiones o siempre van a ser sumamente difíciles de controlar. Esto implica que la puntuación obtenida, o sea, la puntuación empírica, no generalmente vaya a coincidir o por fuerza tenga que coincidir con su puntuación verdadera. ¿Sí se entiende esto que estoy diciendo? ¿Quieren que lo vuelva a repetir? Sí, profe, por favor. Bien. Nosotros tenemos... me quiero ir a sus trabajos del semestre pasado, psicometría. Es que el de Marlene me parecía bueno, pero también el de Carly. ¿Anda por allí Carly? Ella traía esto de... Sí, profe. Ok. Digo, esperando que lo haya. ¿Dónde está Saúl? Alondra. Diana. Flor. Naye. Aquí está. En el segundo, si mal no recuerdo. Con las puntuaciones. Ok, ahí está. Bueno, ahorita lo tomo. Vuelvo a repetir entonces lo que estaba comentando. Ojo, según Charles Spearman existe una relación funcional entre las puntuaciones empíricas o observadas o obtenidas de un sujeto y la puntuación verdadera, que en este caso es lo que tendría que sacar en el instrumento más la puntuación debida al error. Este error va a estar en función a estas características que son muy complejas de controlar. Ojo, las acciones de una persona que responde a un test en un momento concreto, por lógica se van a ver afectadas por diversas situaciones, circunstancias, acciones que son muy difíciles de controlar. Esto implica o trae como resultado que la puntuación obtenida empírica, o sea, nuestra X, no forzosa o necesariamente tenga que ver con lo que en realidad tuviera que sacar, o sea, la puntuación verdadera. Por lo tanto, tenemos que hacer un estimado de la puntuación verdadera en función a los supuestos del modelo, que en este caso tendría que considerar el error. ¿Por qué? Porque el término error incluye prácticamente o trata de incluir prácticamente todos los errores de tipo aleatorio que afectan las puntuaciones empíricas que obtenemos. Estos pueden provenir de diversas fuentes, como por ejemplo el estado emocional, el estado físico, el estrés de la persona, el instrumento mismo, en este caso el test debido a sus ítems, el tipo de formato, la manera en la que está escrito, si es español castellano de Castilla, España, si es español latinoamericano, México, si es español latinoamericano, ahorita vamos a ver un ejemplo de eso, y las características de quienes aplican la prueba. Si a estas personas tienden a bien generar todo el proceso que ya hemos visto e incluso condiciones ambientales, las instrucciones y ojo, un largo etcétera que puede irse ad infinito. Habrá que tratar de controlar el efecto de estos factores a través de un estudio de fiabilidad. Y para tal efecto, nosotros vimos que si la puntuación verdadera es la esperanza matemática de la puntuación empírica, o sea, la puntuación verdadera es lo que nosotros podemos estimar en función a la puntuación empírica obtenida ya por un sujeto, si pasamos un infinito número de veces
el mismo test a una persona, ojo, asumiendo que las aplicaciones sean independientes, o sea, no una tras otra, la puntuación obtenida en una aplicación, ojo, nunca va a estar influenciada por otra aplicación. En este caso, la media de todas esas puntuaciones observables va a ser la puntuación verdadera de la persona. Por lo que, en lugar de irnos sobre la puntuación verdadera en función a la puntuación empírica con el margen de error, nosotros vamos a ver que la puntuación verdadera va a ser igual al error o al margen o nivel de error por el puntaje empírico que obtiene una persona. ¿Sí me explico? Esto de verdad, híjole, no sé, no sé, tengo esperanzas muy grandes puestas en algunos de ustedes, pero de verdad esto es algo maravilloso. O sea, el que estadística, matemática y algebraicamente podamos expresar que la relación que existe entre el puntaje verdadero y el puntaje empírico va a estar en función a la manera en la que utilicemos el error o margen de error, del cual ahorita vamos a hablar en condiciones de fiabilidad, puede darte como resultado un puntaje más cercano al verdadero. ¿A qué voy? Te pongo el ejemplo de lo que trabajamos acá. En este trabajo de la señorita Covarrubias hizo un planteamiento. Ella decía, o tenía la idea, no sé si la siga teniendo, ojalá que sí, que el aumento de peso en los estudiantes universitarios durante la pandemia puede ser un factor de riesgo para que más adelante este pueda llegar a representar una situación compleja de salud. ¿Qué fue lo que hicimos? Carly, ¿me puede recordar esta primera parte de su trabajo? ¿Qué fue lo que a usted le llamó la atención? Venga. Bueno, pues que subí como 20 kilos y pues dije, voy a hacer Bueno, también vi que varios compañeros míos y amigas subieron mucho de peso. Ok. Entonces, y pues, profesores pues, también, ¿eh? Y hablo pues, por mí. Profe, no, usted adelgazó un buen. Pero pues después del COVID. Pero no te preocupes, ya me recuperé. Ya ahí la llevo. Bueno, entonces, para esto primero usted nos puso a hacer un esquema resolviendo las preguntas qué, para qué, por qué, dónde, y bueno, me enfoqué en el campus de Atotonilco, en la escuela en la SAT, y de ahí empezamos a hacer los ítems, los indicadores, y ya después lo pasamos a preguntas, y así, profe. Bien, excelente. Pero lo primero de lo que nos dimos cuenta fue que de entrada teníamos un problema. O sea, para muchos de nosotros, no sé, salvo los mejores casos, el hecho de subir de peso por esta cuestión, ojo, cuando decimos o hablábamos de la pandemia, y eso fue una situación que recuerdo mucho el trabajo de la señorita Carly, nos referíamos a todas aquellas condiciones muy particulares de cada uno de nosotros o de su grupo de estudio, sobre las cuales nosotros estábamos o queríamos trabajar, ¿sale? Ejemplo, la puntuación verdadera del instrumento que sacó la señorita Carly de esto, que si mal no recuerdo está aquí. Sí lo acabó, ¿verdad, Carly? Sí, la primera sí, aquí está. Aquí está, perfecto. Nosotros sacamos variables de tipo físico y variables de tipo psicológico. De hecho, aquí están. La primera variable física fue la obesidad, porque pues obviamente era lo que, con base a lo que estamos analizando en la presentación, son aquellos niveles sobre los cuales nosotros podemos llegar a observar de manera empírica. O sea, ella se dio cuenta en su problematización de que había un aumento de peso en las personas derivados, ojo, de la pandemia y de todo lo que ahí se vino, ¿vale? El encierro, el estrés, la depresión, la ansiedad, no sabemos. Ella entonces lo que hizo, como todos ustedes, consideró que también había variables psicológicas que pegaban, como trastornos alimentarios, la baja autoestima, la depresión, desmotivación, cansancio, y que aunado a una variable física que era la obesidad, o considerándola como un resultado, pues obviamente esas y tal vez otras, pero ella eligió esas variables psicológicas, son las que influyen o pegan directamente
en ese sistema físico que es la obesidad. Hasta aquí. Todos estamos en lo mismo. ¿Tiene alguien dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? ¿Todo bien? O sea, la idea de esta clase es que ustedes se den cuenta del potencial que tuvimos o tienen aún en las manos y lo que puede llegar a sacar. ¿Por qué? Porque esto, sin darnos cuenta, lo sustentamos en una teoría. Bueno, sí nos da, bueno, pues no les dije, pues, nada más era el ejercicio, pero ahorita ya se los platico, ¿va? Mil disculpas que me emocione, pero de verdad esto es algo maravilloso. Ahora, en función a eso, vimos o analizamos que para controlar el efecto de esos factores sobre el estudio, tendríamos que hacer un instrumento. Vuelvo al punto, la señorita sacó indicadores, por ejemplo, de obesidad. Una persona obesa tiene 2 puntos: dificultad para dormir, fatiga, intolerancia al calor, sensación de falta de aire, dolor en la espalda o articulaciones, cansancio y dificultad para el desarrollo de tareas. Sí. Esto se puede observar al ser una variable física de manera empírica. Pero ojo, aquí habla del cansancio, y dificultad para desarrollar las tareas. Pero bueno, el cansancio, no como variable necesariamente psicológica, sino también como física, implicaría la disminución a la tolerancia al esfuerzo, complicaciones articulares, piernas cansadas, adoloridas, inflamadas, hinchadas, y el no poderse mover con facilidad y rapidez, y bueno, desafortunadamente incluso enfermedades graves ocultas en este síntoma. ¿Sale? La desmotivación, esta sí, técnicamente de carácter psicológico, donde encontraríamos que la persona que la presente, al no poder, ojo, a diferencia de la obesidad y del cansancio, al no poder observarla empíricamente, vuelvo acá, al ser una variable por sí misma inobservable, tenemos que irnos o nos fuimos a su deconstrucción. O sea, una persona desmotivada es aquella que, 2 puntos, pierde el interés por satisfacer necesidades básicas. Ojo, puede ser incluso comer o dormir. Pensamientos negativos sobre sí mismo, fácil irritabilidad, cambios en el estado de ánimo de manera repentina, cambios en el hábito del sueño, etc. De todos estos indicadores que literalmente nos indican la fuerza, presencia o ausencia de su constructo sobre el índice, sacamos preguntas. O sea, ¿cómo le voy a preguntar a alguien si tiene dificultad para dormir? ¿Consideras que descansas bien por las noches? Ok, yo lo transformo en afirmación y posteriormente, de acuerdo a la conveniencia de mi escala, puedo hacer un ítem. ¿Qué hice? Perdón, ahora sí. Sí. Esos ítems van a estar en función, ojo, ¿a qué? Al tipo de escala que nosotros vamos a utilizar. No son los ítems iguales, profe, para la escala Goodman, para la escala Likert, para la escala Thurston, para la escala Osgood, para la escala Lekeli. Por supuesto que no. Cada escala tiene su propia forma de solicitar los ítems en función a qué. ¿Quién me dice? Punto para quien me diga. Señorita Bárcenas, ¿en función a qué confeccionamos nuestros ítems en cada una de las escalas que trabajamos? A lo que estamos buscando medir. Sí, pero no. Esa ¿A otra la cosa. población? Sí, definitivamente, pero hay otra. No recuerdo, profe. Al tipo de respuesta que vamos a obtener. Si la respuesta que buscamos está confeccionada en un sistema dicotómico escala Goodman, pues obviamente necesitaremos ítems muy cortos o muy precisos. ¿Descansas por las noches? Sí, no, punto. Si es una escala, por ejemplo, escala aditiva de tipo Likert,
de temporalidad, siempre, casi siempre, a veces nunca. Ok, bueno, adelante señorita Carly, que le vaya muy bien. Y claro, entonces va en función a las opciones de respuesta. Nuestro ítem tiene que confeccionarse en función a las opciones de respuesta de la escala con la que nosotros estamos trabajando o vamos a trabajar. Aquí la señorita hizo un ítem que dice: en una semana tienes más de 4 días un buen descanso por las noches. Después, bueno, ya no me voy a meter tanto en esto, pero lo que hicimos fue sacar una correspondencia, indicador. Por ejemplo, este ítem que es del indicador 1.5 fue el ítem 30, el 1.6 fue el 2 y así sucesivamente, para no confrontar esto con la ley de la monotonía. O sea, que el sujeto que contestó, en este caso su forms, que por aquí debe de andar, aquí está el instrumento, aquí está la matriz, el forms que va a contestar, pues obviamente no intuyera la respuesta. Aquí está el forms, pero ya en escala Osgood, no sé por qué. Pero bueno, el punto al que voy. Lo que ella obtuvo en sus resultados, acá está. Primero que otra cosa fue su tabla de frecuencias. ¿Qué fue lo que hicimos? A cada ítem le sacamos su porcentaje. ¿Se acuerdan? Aquí está el ítem 1, el ítem 2, con su gráfica. No sé por qué no sale la gráfica. Ahí está el ítem 3 en función a la respuesta. Pregunta: de acuerdo a esto, lo que nosotros tratábamos de encontrar era el efecto de los factores a través de un estudio de su fiabilidad. Por lo tanto, la puntuación verdadera es la esperanza matemática de la puntuación empírica. Fíjate, híjole, qué preciosidad. Qué cosa tan hermosa. La puntuación verdadera es la esperanza matemática de la puntuación empírica. Es más, lo voy a poner aquí para entenderlo. ¿Por qué me emociona tanto esto? Porque todas esas personas que dicen que no, que los test que no sirven, que no se puede medir, que el constructo subjetivo, híjole, si llegaran a saber del potencial que ahorita estamos manejando, y ojo, estoy tomando un ejemplo de ustedes mismos, de sus propios trabajos, ¿vale? No es nada que me haya inventado. Entonces, en función a eso, si pasamos n veces la prueba a una persona, la esperanza de encontrar el puntaje verdadero tiene que estar en función a las veces que se multiplique el error por la puntuación esperada o valor empírico de la persona. En este sujeto, con el cual nosotros trabajamos y me dio una puntuación, tengo que compararlo con todos los sujetos que me hicieron el favor de contestarme el mismo instrumento. Ahora, fíjense la pregunta. Todos los sujetos que ustedes a través de su forms les contestaron su instrumento, ¿se encontraban en la misma disposición para hacerlo? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Quién me dice? No, No, ¿por qué, señorita Evelyn? porque influyen muchos factores como digamos distracción, el ambiente en el que están y pues obviamente no todos están con con la actitud de contestarlo o no con la misma cantidad de actitud. La misma actitud, correcto. Y en función a eso, si la correlación entre las puntuaciones verdaderas de n participantes en su instrumento y los errores de medida dan o son iguales a 0, básicamente podríamos entender que no tendría por qué existir relación entre sus errores de medida y sus puntuaciones verdaderas. O sea, que basado en esto, el puntaje del valor verdadero, si es a 0, no tendría que manifestar ningún tipo de distinción. Sin embargo, en el supuesto de este modelo, la correlación entre los errores de medida, o sea, del error 1 al error 2, el error 3, el error 4 de cada ítem, de cada sujeto, por supuesto que tienen y van a afectar las puntuaciones en dos
test o instrumentos diferentes, considerando x1 y x2, y que en ambos este resultado va a ser igual a 0. Básicamente, si se cumpliera este supuesto, no habría razón para asumir que los errores de medida de un test influyan de manera positiva o negativa a los errores de medida de otro, siempre y cuando estos se hayan aplicado de manera correcta. Por lo tanto, la correlación entre los errores de medida de cada uno de los instrumentos se quedaría en 0. Ahora, si hacemos esta deducción del modelo, no se espanten, acuérdense lo que vamos a ver aquí. El error promedio de cada uno de los puntajes es 0 cuando lo aplicamos de manera correcta a un número infinito de población. El error, ojo, va a ser a 0 cuando se aplique bajo las mismas situaciones o circunstancias o condiciones al mismo número de la población. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Ok, pensemos que sí. Ahora, el promedio de cada una de esas puntuaciones tiene que ser igual al promedio del total de las puntuaciones en cada uno de esos ítems del número de veces que se aplica el instrumento en n número de sujetos. Ajá. La desviación, la varianza de cada uno de esos puntajes, acuérdense, esta es la varianza, va a ser igual a la sumatoria de la varianza verdadera más el error de la varianza, y en este caso, cumpliéndolo así, el error va a ser igual al puntaje empírico menos el puntaje verdadero. Para conocerlo, tendríamos que calcular la covarianza o relación entre dos puntajes de dos instrumentos por el valor verdadero y el error, considerando que este nos tenga que dar 0. La covarianza de el puntaje empírico y el error va a ser igual a la varianza entre la puntuación verdadera, que nos tendría que dar como resultado una de las varianzas de cada uno de los puntajes verdaderos. Pero ojo, como son varias pruebas, y ojo con esta parte última, la covarianza de cada uno de los puntajes y el puntaje general va a ser igual a la covarianza del valor de cada uno de estos puntajes y el valor general obtenido en cada uno de esos instrumentos. Bajo esta condición, el error, como veíamos acá, ya se metió el Paco, aguas, ya se metió el Paco, Bueno, el error de la desviación, los errores, gracias, en ese sentido, va a ser igual a la división de la desviación estándar del error sobre la desviación estándar de cada uno de los puntajes. Y yo sé que muchos me van a decir, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Eso qué significa, profesor? Bien, básicamente son supuestos que desde acá ustedes ya cumplieron. Bueno, en el caso de las personas que hicimos ese ejercicio, y en el caso del joven Daniel y la señorita Alejandra, pues no hay ningún problema. Ustedes en su momento, si les di psicometría o en algún momento lo vamos a revisar, lo podemos calcular de la siguiente manera. La confiabilidad. La confiabilidad, porque aquí ya sacamos desviación estándar de la media. De hecho, este trabajo es el de Carly. Aquí están sus puntajes, ¿ya lo vieron? Desviación estándar de la media sobre los puntajes verdaderos sobre lo que nosotros trabajamos en el proceso. O sea, profe, que lo que vimos de Cronbach y lo que vimos de Goodman y lo que vimos del split half y lo que vimos del sistema, eso ya lo habíamos trabajado, ¿cierto? Efectivamente, insisto, aunque en su momento solo lo utilizamos para conocer los puntajes de nuestro instrumento, en realidad todo esto, saltepaco, está basado en la teoría clásica de los test. Permítanme tantito. Paco, no. Salte. Ahorita no, joven. Aguas, no. Hasta para allá. Perdón. ¿Qué quieres? Vete para allá. Ok, ahora sí. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario al respecto? Perdón. Paco, no muerdas. ¿Todo bien?
Ok, Sí, continúo. profe. Adelante, ¿alguien iba a preguntar algo? ¿O sí queda claro? Sí queda claro. Sí, la verdad es que no es, o sea, no es nada que no hayamos hecho y sobre todo la relación directa que ahora le hacemos con la teoría, pues sin duda nos va a servir de mucho. ¿Por qué? Lord nos dice, la probabilidad de que una persona emita una respuesta específica a un ítem, ojo, va a depender del nivel de habilidad de la persona en el constructo medido y sobre todo de las características de confección, entiéndase, dificultad, discriminación del ítem. ¿Sale? Y en este caso ya estaríamos entrando al análisis de las respuestas, o sea, lo que nosotros vamos a conocer como la teoría de respuesta al ítem. En el caso de esta, va a proporcionar un número de modelos que asuman una relación funcional entre los valores de la variable que está midiendo el ítem, vuélvase a leer o a entender lo que está midiendo cada ítem y el nivel de habilidad de los participantes en el constructo medido. La probabilidad de que estos participantes acierten en su respuesta dependerá de otra cosa que no sea la habilidad que tenga para hacerlo. Ojo, esta función se conoce como la curva característica del ítem. Paco, salte. Ya. Órale. Órale. Vete para allá. Órale, ve ya. Perro. Quítate. Perdón. La curva característica del ítem, bueno, tiene que ver también con la teoría de la generabilidad, pero eso lo vemos en un minuto. Bueno, no en un minuto. Vamos a darnos 10 minutos y ahorita regresamos. Por favor, si tienen dudas, preguntas, aclaraciones o comentarios, háganlo. Es el momento para irlas resolviendo.